La Iglesia de Dios, Amor Eterno, Madre Vieja Sur, presenta al predicador de hoy, Wellington Matos, con un testimonio vivo. Mi fe en Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos, sigamos firmes adelante y vamos a tener por aquí a nuestro hermano Wellington. Gloria al Señor, no deje de adorar al Señor. Él tiene más cosas buenas para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestros pastores, bendiga a todos los hermanos de nuestra iglesia. Le damos las gracias a Tilano y a su esposa Ruth por el honor que nos dan de dirigirnos a ustedes en esta noche. Mi nombre es Wellington Matos. Mi esposa es esa joven que acaba de presentarme. Dios me ha bendecido con una mujer de fe. Amén. Y que me ha puesto en estos caminos. Vamos a leer la palabra, el Salmo 37. La palabra se lee en el nombre del Señor y dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exigirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estarás allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí en el día de hoy. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por la salud, por la vida. Tenemos tanto que agradecerte, Señor, Padre amado. Bendícenos, Señor, cubre nuestros caminos, guíanos, Señor, protégenos, bendice nuestras familias, cuídalas donde quiera que se encuentre, donde quiera que vaya. Envía ángeles a su alrededor para que sus pies no tropiecen con piedra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta noche yo vengo a dar testimonios. El testimonio de por qué yo creo en Dios, por qué yo confío en Dios. El martes pasado di un testimonio en la iglesia que fue muy corto por el asunto de que teníamos limitación de tiempo y yo dirigí el culto, no me correspondía a mí extenderme en ese momento. Cuando yo me gradué de abogado estaba sin empleo y mi currículum era un poco vasto, un poco amplio, y a veces yo mandaba el currículum con un amigo a algún lugar y me decía mi amigo: mira, que el trabajo no te lo pueden dar porque tú tienes un currículum que después la persona que está buscando un abogado después piensa que tú se lo puedes quitar el empleo. Y ante esa situación yo tenía dos currículums, un currículum donde limitaba mis capacidades profesionales y otro donde estaba ampliada. En eso de ya llevar currículum a diferentes lugares, yo voy en un carrito público y paso por un edificio muy hermoso que hay en la avenida Luperón. Y yo dije: wow, qué bonito edificio, cómo me gustaría trabajar ahí, cómo me gustaría prestar mis servicios, ser abogado de esa empresa. En eso sale a los pocos días un anuncio en el periódico de que buscan un abogado. Era una agencia reclutadora. Y yo envié mi currículum, me llaman para una entrevista. Voy a la entrevista, se me presentaron muchísimos competitivos para ir a la entrevista, el carro se me quedó a mitad de camino,
Tuve que llamar a un amigo que me llevara y ya usted se puede imaginar, llegué todo sudado, pero llené la aplicación y gloria a Dios fui escogido, yo fui el seleccionado de todo lo que depositaron. Cuando me llaman de la agencia reclutadora y me dicen, mira, para que te presente a la avenida Bolívar, ve allá, procura a tal persona, porque ellos están seleccionados a ti como su abogado. Y yo voy a la avenida Bolívar, estaba hablando con el gerente financiero, me dice, usted va a ganar tal cantidad de dinero, esta comisión, tal cosa, pero su oficina no está aquí, su oficina está en nuestra oficina principal. Y cuando me monto en su vehículo, que vamos a la oficina principal, el edificio que yo había dicho, wow. Pero me comencé a trabajar ahí, me comenzó a ir muy bien, ganaba mucho dinero, pero yo no fui fiel a Jehová. Incluso yo había olvidado que yo había pedido eso, pero Jehová no olvida. Claro que Él no olvida porque me lo demostró en ese momento, pero yo no fui fiel en el sentido de que yo no reconocí quién fue que me dio ese empleo y yo ganaba mucho dinero y sabía cómo ese mucho dinero entraba, ese mucho dinero salía en derroche, era derrochado. Duré 3 años, me estaba yendo muy bien, así mismo los desarreglos de la vida de un hombre joven, buen mozo. Tenía cabello. Y las cosas fueron cambiando, vinieron nuevos jefes, comenzaron a cortarme los beneficios, vinieron las restricciones, vinieron las humillaciones, hasta que llegó un momento que era insoportable yo trabajar en ese lugar. En el sentido de que como profesional no puede llegar a ser humillado. Y yo me fui de ese trabajo a los 5 años y dejé todo, mi prestación laboral y todo, porque ya no podía seguir aguantando más humillaciones. Y me fui. Me voy del lugar. Algo que debo de decirles es que en este país, si usted tiene 35 años y tiene deuda en banco, usted es un muerto en vida. Primero porque si tiene deuda, tienen un ciclo, un data crédito y por eso no lo contratan. A mí me contrataron en esa empresa a pesar de que yo aparecí en Cicla. Y yo también encontré eso extraño. Yo le pregunté a mi jefe, pero usted no vio que tenía una deuda de tarjeta, ¿y cómo me contrataron? Y él me dijo, lo que pasa es que nosotros, él me dijo, yo sé que las personas tienen problemas personales, pueden tener deudas. O sea, lo que yo no acepto es personas que tengan problemas de personalidad, que cometan actos ilícitos y ese tipo de cosas. O sea, Dios es tan grande que permitió que a pesar de eso a mí me contrataran, porque había personas que tenían en ese lugar cierto criterio muy diferente a como tienen la mayoría de personas. En definitiva, que ya mi jefe, ese que era mi jefe, no estaba ahí, y me voy del lugar ante tanta humillación. Y ya yo tenía unos 35 años. Ya me había puesto un adulto, ¿verdad? Y estoy ejerciendo la carrera, pero cuando uno está ejerciendo la carrera hay pocas ofertas laborales y uno está en una batalla, entre cocodrilos. Ustedes se imaginan, abogados peleando los casos. Y un día, al mediodía, vengo de hacer una diligencia y paso por un juzgado de paz. Era un viernes y eran las 12 del mediodía aproximadamente, y eso estaba cerrado. Y yo miro para el lugar y digo, wow, qué envidia, sentí envidia de la buena. Yo dije, qué bueno sería trabajar en un lugar así, donde mire, miró en el reloj, son las 12 y ya no hay nadie trabajando ahí, ya se fueron y van a cobrar el día del pago, van a cobrar su sueldo. Pero el día que me tocara, yo pensé, yo voy a trabajar, porque esa era mi decisión. Salió un concurso de buscar fiscales en el país entero. Estaban buscando 200 y pico de fiscales. Es un concurso, como hacen ahora los concursos de educación, ese tipo de cosas. Yo apliqué para el concurso y recuerdo que varias personas que yo conocía que habían aplicado para el concurso, había solamente 3 plazas para ser director. Y se supone que uno debía aplicar para la plaza donde vivía, donde residía.
Y yo recuerdo que había personas con las que también estaban en el concurso que me decían, bueno, ya yo tengo una plaza segura porque ya yo hablé con tal senador, ya yo hablé con tal diputado, ya yo salgo con tal procurador. O sea, yo decía, bueno, yo no me cuento con Dios, yo no cuento con nadie. Esa es mi única esperanza. Si tú tienes un senador, tú tienes una plaza, pero todavía quedan dos, tal vez esa sea la mía. Incluso para ese concurso estaban participando familiares de senadores de esta provincia, de diputados, ese tipo de cosas. A nivel nacional participaron 2,000 y pico de abogados. Cuando viene la primera convocatoria, que son las pruebas escritas, pasamos como 900. Viene el segundo corte, la segunda mochada de la zafra, que es la prueba psicométrica, psicológica, y nada más quedamos 500 y algo. Yo todavía sigo en la batalla. Y viene entonces la prueba escrita, la prueba en la entrevista, donde te entrevistan. Cuando el día que me toca entrevistarme, había una persona que me entrevistó que yo noté que le agradaba, pero honestamente noté que le agradaba por mi desenvolvimiento, y dije, bueno, Dios pone a veces en el camino de uno personas que son la base o el apoyo. Nosotros le podríamos llamar hasta ángeles. Y cuando salí de la entrevista me sentí muy, muy satisfecho. Y bueno, porque la persona también me acompañó hasta la puerta, que eso es un detalle que uno toma en cuenta. Y yo recuerdo que fue un concurso muy traumático, porque había mucha influencia. Los políticos querían dejar a sus personas en el cargo, porque el cargo de fiscal o ministerio público se tiene por costumbre en este país de que es un cargo político. Y nos duraron más o menos 2 meses para decirnos quiénes habíamos pasado el concurso. Y yo estaba una tarde mirando el techo de mi casa, un hombre sin trabajo y sin empleo. Y cuando oigo esa llamada, que lo primero que me dice, buenas tardes, ante todo felicidades, ya yo pegué el brinco ahí mismo. Yo brinqué de la cama y terminé de escuchar, usted ha sido elegido para la plaza de San Cristóbal. Hablé con mi mamá, mucha alegría, mucha felicidad y todo eso. En el transcurso de entrar a la escuela del Ministerio Público, porque uno debe pasar por una escuela, yo tuve un sueño en el que yo entraba a una iglesia evangélica de un pastor ahí en Jalén que se llama Juan. Y yo entraba a la iglesia y él estaba orando, y yo me acercaba y le decía, Juan, yo vine a poner mi nombre en manos de Dios, yo vine a poner mi trabajo en manos del Señor. Y en el sueño hicimos una oración y todo bien. Realmente después que yo comencé a ocupar el cargo, me di cuenta y me he dado cuenta de que las decisiones muchas veces que he tomado no es porque yo sea un gran abogado, yo sea una persona que ha estudiado mucho, sino porque el Señor es quien ha obrado. Recuerdo que en los principios que estaba en la fiscalía me dieron un caso que ningún fiscal quería, un caso difícil, complicado, de 2 hombres que estaban enfrentados, eran enemigos a muerte. Y yo oré al Señor, yo le pedí al Señor que yo quería resolver ese caso, porque son casos que a veces no te dejan ni siquiera dormir. Y yo llegué a tener esas 2 personas sentadas frente a frente en mi oficina, nosotros 3. O sea, 2 personas que se querían matar hacía unos días. Se sentaron, hablamos como caballeros los 3, nos estrechamos la mano, nos abrazamos y cerramos ese caso. Pero yo tampoco seguía siendo fiel, porque a pesar de que Dios me había dado ese empleo, yo me diezmaba. Yo no, un mal día podía hacer una ofrenda o ese tipo de cosas, y mi esposa es testigo de que yo era muy reticente a ese tipo de cosas. Pero íbamos a la iglesia, Amor Eterno, congregábamos, sobre todo comencé a ir a la clase que imparte Sara.
Y habían dos peticiones que yo siempre hacía en diciembre. Una petición era no tener deudas y la otra petición que yo siempre depositaba era que me ascendieran. Porque ya había llegado el momento de que yo fuera ascendido, promovido, porque ya tenía, estaba ejerciendo un cargo, un puesto, muy por encima del que me estaba pagando la Procuraduría. Para ya caer al día de hoy, a la fecha de hoy, esas dos peticiones se me cumplió. Amén. Gloria a Dios. El Señor me bendijo cumpliéndome lo que yo muchas veces le pedí. Muchas veces depositaba, y casi siempre, cada vez que nos decían que hiciéramos la petición en la iglesia, yo escribía eso. Y ahí aprendí, ahí entonces reconocí que para Dios, que no olvida, yo debía ser fiel. Entonces, lo primero que yo saco es mi diezmo y el dinero de mi mamá cada vez que cobro. El día reciente estaba hablando con dos personas de mi familia, dos allegados que son personas un poco complicadas, porque y yo lo comprendo porque yo pensaba así antes de involucrarme completamente en la iglesia. Y me preguntan, ¿y tú diezmas? Y yo dije, yo lamento diezmar, porque yo debería de dar el 20 o el 30% de lo que Dios me da, porque, o sea, si lo que yo le he contado a ustedes creen, o sea, yo me siento tan esquino, porque si Dios me libró de deuda, si Dios me ha llevado a que me asciendan, o sea, que yo simplemente esté dando un 10% de toda esa bendición, yo también considero que con Dios soy un poco todavía agarrado. ¿Qué le quiero decir con estos, hermanos? Cuando pasé por ese lugar y miré ese edificio tan bonito y le dije a Dios, porque Él me oyó, que me gustaría trabajar ahí, Dios me oyó. Cuando pasé por eso, antes de que se me olvide, ustedes recuerdan que pasé por un tribunal, por un lugar que dije, wow, ¿cómo me gustaría trabajar ahí? Porque era un viernes. Déjenme decirle que a los 2 años de yo estar en la fiscalía, a mí me dicen, tú vas para Jaina. Y yo le digo, no, yo no quiero ir para Jaina. Primero porque vivo cerca del tribunal. Y segundo porque si me iba para Jaina iba a estar un poco lejos de la joven que éramos novios en ese tiempo. Pero me tuve que ir para Jaina porque era un mandato, una obligación. Y un viernes, como a las 3 de la tarde, ya a esa hora los usuarios no están en la fiscalía, no están en el juzgado de paz. Yo me paro en la ventana del juzgado de paz y miro para el parque. Y yo recordé que yo pasé por ese juzgado de paz y le dije al Señor, wow, ¿cómo me gustaría trabajar ahí? Y ahí le cumplí porque era un viernes, a las 3 de la tarde yo estaba trabajando. Ahí sí le cumplí. Entonces, eso demuestra que si no tenemos fe, Dios no nos escuchará. Santiago 1:5-6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos sin reproche y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. También aprendí que Dios escucha a todas las personas. El Salmo 145, versículos 18 y 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yo escogí leer el Salmo 37 por una razón específica. Y es, ya yo tengo casi 8 años en la fiscalía y cuando yo me sentaba a estudiar el material para yo poder pasar el concurso, yo tenía del Salmo 37 los versículos 5 y 6 que dicen, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y hasta el día de hoy así ha sido, porque en mis sueños Él me reveló que yo debía poner mi trabajo en manos de Él, y así lo hice.
He aprendido en los 4 años que estoy congregándome en la iglesia, Dios Amor Eterno, que para esa fe, para esas peticiones, Dios nos pone condiciones. Y esas condiciones están de que nos dirijamos a Él directamente. Porque la Biblia llama a Jehová oidor de las oraciones, en el Salmo 65:2. De que no podemos pedir cosas que vayan en contra de su voluntad, de lo que la misma Biblia establece. Porque, o sea, yo no puedo pedir a Dios que me dé la hermana del hermano, que me dé cosas que al final Él sabe que me perjudican, que van en contra de lo que Él es en su palabra. He aprendido de que debemos orar en el nombre de Jesús, reconociendo la autoridad que tiene, porque nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y así mismo lo dijo Jesucristo, y Juan 14:6 lo establece en la Biblia. Debemos tener fe, porque al momento de yo hacer esas peticiones, o sea, yo lo hice, realmente entiendo que lo hice de fe. Y incluso esas 2 peticiones, varias de esas peticiones yo las olvidé completamente, porque la hice en el momento. Pero, como les dije ahorita, Dios no la olvidó, Dios la escuchó porque me las contestó. Y entonces, al hacer esas peticiones y al hacerlo con fe, debemos ser humildes y sinceros. Porque Jehová, a pesar de estar allá en la altura, de ser un ser supremo, un santo, Él, al que se humilla, al que es humilde, Él se inclina para escuchar sus peticiones. Y sobre todo, debemos de perseverar, ser perseverante, pedir y se os dará. Lucas 11:9. Para concluir, hermanos, hermanas, yo he visto a Dios en mis testimonios, o sea, yo lo he vivido, lo he palpado. Por eso le dije al principio de que mi testimonio se iba a basar en por qué yo creo y confío en Dios. Entonces yo creo en Dios porque lo he vivido. Cuando le he clamado, cuando le he dicho, cuando le he pedido, Él me ha escuchado. Entonces, creo y confío en Dios porque a veces encontramos en el mundo personas que nos piden explicaciones hasta científicas. Nos dicen, no, por tal razón y por esto y por lo otro. Pero Dios nos dice que la única respuesta es ¿por qué usted cree en Dios? Porque creo en Dios. O sea, en la simpleza es que está la verdadera fe, la verdadera confianza y la verdadera unión que podemos tener nosotros con Él. Hagan un pacto con Dios, porque yo lo hice. Dios nos ha bendecido de una manera que nosotros posiblemente ya el año que viene, a principios de año, estemos viviendo en nuestra casa. A Dios simplemente yo le pedí pagar mis deudas y Él me dio de más. Porque Dios da en abundancia. Dios no da con limitaciones. Yo he disfrutado y he aprendido, como dijo al principio, cuando estaba aquí, no sé por qué será coincidencia que casi siempre la prédica, la adoración y todo, como que sin uno ponerse en contacto, sin uno haberse hablado, como que tienen casi el mismo camino, el mismo sentido, porque son diosidencias. Y yo creo que Dios, a pesar de que le he pedido y que me ha dado, a pesar de que ya le soy fiel, me va a seguir dando más cosas. Me va a seguir dando más cosas y va a seguir bendiciendo a nuestra iglesia y va a seguir bendiciendo a todos cada uno de nosotros. Amén. Porque confiamos en Él. Amén.
Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Amén. Feliz resto de la noche. Amén. Y ha sido para mí un grato placer. Amén. Gloria al Señor.